Ahí aparece una vocecita. Voy a compartir la pantalla. Para no perder mucho tiempo, la idea, como les comenté, es que tengan la guía de trabajo práctico, la guía que le mandamos a mano, ¿no? Así que vayan viéndola. Bien. El primer ejercicio nos dice, sea la función f de x y nos da la función. En los incisos siguientes indique la proposición verdadera. Una de esas 4 proposiciones que ven ahí, en el inciso 1A, debería ser verdadera. Bien, vamos a empezar entonces el ejercicio 1A. Se va a hacer igual un f de x. Cualquier duda que tengan, activen el micrófono y digan. Sería e a la menos x, cuando x es menor o igual que 0. Y la otra función es x al cubo más 1 sobre x más 1. Cuando x es mayor que 0. ¿Sí? La primera proposición nos dice la función es derivable en x igual a 1. Ustedes vieron que si existe la derivada de la función en un punto, entonces el límite cuando x tiende a x0 de esa función es igual a la función evaluada en el punto. Quiere decir que si uno ve que la función es derivable, entonces la función es continua. Que no quiere decir que se cumple el caso contrario, o sea, no quiere decir que porque la función sea continua, yo pueda asegurar que es derivable. ¿Sí? Ahora, vale lo que sería la contrarrecíproca, que sería que si no es continua, entonces no es derivable. Por lo que en este tipo de ejercicios deben asegurarse primero de que la función sea continua, porque si no lo es, ya no es derivable. Nos piden x igual a 1, como la rama nos dice para x mayores que 0, el 1 estaría incluido en este intervalo. ¿Sí? Y en ese punto existe la función en 1, y si ustedes sacaran los límites también nos daría igual. ¿Sí? Por el otro lado, en este caso, como estamos viendo en 1, ahí por derecha y por izquierda las derivadas no van a tener una variación, van a ser las mismas. Podríamos obtener la derivada. Al obtener la derivada y evaluar en el punto, podríamos ver que existe o no. F' de x va a ser la derivada del numerador, que es 3x al cuadrado, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, dividido x más 1 al cuadrado. F', ahora evaluada en 1, porque tenemos que ver qué pasa en el punto 1, va a ser igual, a ver, sería 1 más 1, 2. Por 3, 6, menos 1 más 1, que es 2, 6 menos 2, 4, dividido 1 más 1, 2, y al cuadrado 4.
O sea que es igual a 1. ¿Sí? Quiere decir que esto sí es verdadero. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. La función es derivable en x igual a 0. Si por ahí no entienden alguna derivada que haga, avísenme, ¿sí? En x igual a 0 tenemos que ver si es continua. ¿Sí? En x igual a 0 justo tenemos como que termina una función y empieza la otra. En el trabajo práctico número 3 de continuidad, ¿cómo hacían para ver si era continua en ese punto la función? En x igual a 0. Primero evaluamos el valor de la función en x igual a 0 y después los límites laterales. Bien. Bien, en 0 no habría ningún problema, podremos directamente sacar los límites si se quiere. A ver, límite. Con x tiende a 0 por izquierda. De e a la menos x. E a la 0 es 1. Y límite cuando x tiende a 0 por derecha. De x al cubo más 1. ¿Sigue viendo la clase? Chicos, acá me avisan que en 10 minutos se termina la reunión, así que en un rato después vuelvan a entrar al mismo link, ¿sí? O les mando otro link y vuelvan a entrar, ¿vale? Bueno, profe. Es 0 más 1, 1, sobre 0 más 1, que es 1, va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí vemos que la función es continua. ¿Sí? Que sea continua hace que descartemos la posibilidad de que ya no sea derivable. Digamos. Pero acá, como estamos en x igual a 0, tenemos que evaluar los límites por derecha, las derivadas por izquierda y por derecha. Vemos la derivada por izquierda y por derecha. Por izquierda, tendríamos que ir a la función que es para los x menores o iguales que 0. O sea que deberíamos derivar
a e a la menos x. O sea que f' de x va a ser. La derivada de e elevada a cualquier cosa es la misma valor de e. Y luego deberíamos ver la derivada del numerador, del exponente, perdón, que sería menos 1. O sea que f' en x va a ser menos e a la menos x. Como en este caso estamos evaluando en 0, e a la 0 va a ser igual a 1. ¿Sí? Perdón, e a la 0, 1, con el menos de adelante es menos 1. Esta es la derivada por izquierda. Se la puede simbolizar así. Y la derivada por derecha, tendríamos que tener en cuenta la función definida para los x mayores que 0. ¿Sí? O sea, teníamos acá la expresión de la derivada, que la voy a colocar. Que era la derivada que habíamos obtenido anteriormente. ¿Sí? F' en x entonces va a ser ahora deberíamos evaluarla en 0. ¿Sí? Todo este término se haría 0, menos 0 más 1 quedaría menos 1. 0 más 1, 1 y al cuadrado 1. O sea que el f' en 0 va a terminar siendo menos 1. ¿Sí? Ahí concluimos que las derivadas laterales, la derivada por izquierda y la derivada por derecha, son iguales. ¿Sí? Esto quiere decir que existe f' en 0, o sea que es derivable la función en 0. Con lo cual, esto también sería verdadero. ¿Sí? La tercera proposición nos dice que la función es continua en x igual a menos 1. En esta pregunta es como que si uno mira la función rápidamente, es como que diría, bueno, en menos 1 hay un problema. ¿Sí? Pero en realidad hay que analizarlo con un grado más de profundidad porque eh, ocurre que en menos 1, ¿sí? Cuando x vale menos 1, la función está definida para los x menores o iguales que 0, ¿sí? O sea que si x vale menos 1, la función que hay que tener en cuenta es e a la menos x. Y ahí no hay ningún problema de continuidad, ¿sí? Acá podríamos decir que para x igual a menos 1, tenemos a la función e a la menos x. Y ahí hay una continuidad, existe f en menos 1 y el límite es igual a la función. O sea que esta también es verdadero. Y eso implica también que respecto a
lo de todas las anteriores, que era la última de las opciones. La más potable era esa. O sea que esto resulta ser verdadero, ¿sí? O sea que la opción que ahí tenían que elegir es todas las anteriores, se cumple. Que la función es continua en x igual a menos 1, que la función es derivable en x igual a 0 y que es derivable en x igual a 1. ¿Sí? Bien, dado que ya en un momento se va a terminar la reunión, voy a cortarla acá y ahora voy a volver a generar otra reunión, ¿sí? Para que se conecten.